Historias reales, experiencias de fe, verdades que confrontan y traen libertad. Porque cada proceso tiene sentido cuando Dios está en el centro. Sean bienvenidas una vez más a una conversación de corazón a corazón. Yo voy a leer 2 Corintios 11, el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, si nosotros vamos al contexto de esta historia, de cómo opera un pensamiento, mire cómo opera un pensamiento hasta que se convierte en un estilo de vida. Esta palabra no está dirigida para los incrédulos. Esta palabra no está dirigida para la gente que está en el mundo, que no tiene a Cristo. Esta palabra está dirigida a un grupo de personas principalmente que ya estaban caminando en Cristo. Escúcheme con atención, ya estaba caminando en Cristo, ya se hacían llamar cristianos, es decir, la iglesia. Y esta palabra está dirigida, es decir, a usted y a mí. Pablo no le está hablando al mundo, Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo a una iglesia, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, le está diciendo, mi temor es que ustedes sean engañados como fue engañada Eva, para que sus sentidos sean extraviados de su fidelidad a Cristo. Algo que vamos a recalcar es ese plan que tiene Satanás. ¿Para qué? Para desviarnos de la fidelidad a Cristo. Yo resalté aquí en este versículo varios términos que son clave para entender el plan estratégico de Satanás, y es la astucia, el engaño y el extravío de nuestro sentido. El plan de Satanás es que por más que tengamos el tiempo que tengamos en Cristo, nosotros dejemos de serle fiel a Cristo. Y ser fiel a Cristo no sencillamente es dejar de ir a una iglesia, no, porque usted puede ir a una congregación y usted por costumbre puede leer la Biblia y usted al mismo tiempo puede dejar de serle fiel a Cristo. Usted lo sabía, que podemos estar en la iglesia, pero la iglesia no está en nosotros, que podemos congregarnos, pero eso no determina si realmente yo le estoy siendo fiel a Cristo. Porque ser fiel a Cristo está hablando de un caminar, de una vida que está rendida a Jesucristo. Y podemos ir a una congregación, podemos hacernos llamar cristianos y aún hay áreas donde no hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios entre, o ya el Espíritu Santo de Dios estaba entrando y por un engaño del mismo Satanás nos hemos desviado. Si nosotros vamos a la versión PDT, la palabra de Dios para todos, el versículo 2 Corintios 11:3, la palabra que le da a cuando dice extraviado, a vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, la PDT la llama la mente. Es decir, el apóstol Pablo en esa versión, en la versión lo aclara, dice que esos sentidos se refiere a la mente. Si nos vamos a otra versión, que yo la anoté por aquí, la NBT, dice que esa mente o esos sentidos se refiere a los pensamientos. Quiere decir que lo que el Señor nos está recordando es que el mismo Satanás tiene un plan para que tu mente y tus pensamientos comiencen a dudar y a desviarse de tu fidelidad a Jesucristo. Como iglesia necesitamos estar velando, no llenos de temor, diciendo por dónde va a venir el diablo, porque tampoco vamos a vivir así. Pero una cosa
es estar pendiente, como dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ese velad y orad no se está refiriendo a estar llenos de afán, de desesperación, esperando a ver dónde viene el temor. Ese velad y orad se está refiriendo a que no nos durmamos en relación a las acechanzas de Satanás. Porque si usted lee la escritura, la misma escritura desglosa cómo Satanás puede destruir tu vida. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios conocemos el poder de Dios y conocemos quiénes somos en Cristo, pero desconocemos cómo opera el mismo Satanás para destruir nuestra vida, hay un área donde podemos flaquear y no nos damos cuenta. Entonces, es necesario que esta alerta tengan cuidado, cuídense, porque dice, pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿Usted sabía que la astucia en sí no contiene pecado? Porque si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 10, cuando el Señor le dijo a los discípulos, aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio del lobo. Y le dijo, sea astuto como la serpiente. Es decir, que la astucia en sí no contiene pecado, porque la astucia es manejarse con estrategia, es ser una persona bastante meticuloso al momento de pensar, al momento de actuar. Es estar siempre pendiente de qué es lo que está pasando a mi alrededor. Pero cuando la astucia se convierte en pecado, cuando es desarrollada bajo el liderazgo de Satanás. Cuando la astucia se convierte en pecado, cuando la astucia se conecta con engaño. Con engaño. Mire, yo busqué aquí un concepto de engaño y que yo dije, no, yo es que tengo que leerlo tal cual. Me impresionó. Dice que engaño es la estrategia de hacer creer algo falso como si fuese verdadero. Ojo aquí. Repito, el engaño es la estrategia de hacer creer algo falso como si fuera verdadero con el propósito de confundir, manipular o desviar a otra persona. Impresionante. Repito, Satanás busca estrategia para hacerte creer que algo falso es verdad, con el propósito de confundirte, de manipularte y desviarte de tu fidelidad a Cristo. Y el apóstol Pablo decía, hey, yo temo, estoy preocupado que ustedes vayan a ser engañados, que ustedes vayan a ser desviados. Dice que muchas veces el engaño mezcla algo verdadero para que parezca creíble. Mire, si Satanás se presenta, yo soy el diablo y vengo a engañarte, obviamente que uno lo va a reprender en el nombre de Jesús, es obvio. Pero dice la escritura que aún él se viste como ángel de luz. ¿Por qué se viste como ángel de luz? Porque su propósito es engañarnos. El propósito de Satanás es hacernos creer una verdad, una mentira de él, hacérnosla creer como una verdad. Y cuando él nos hace creer esa verdad, en nosotros comienza a pasar algo que transforma nuestra manera de vivir. Hay gente que comienza en el camino de Cristo y no termina. ¿Qué pasa cuando uno ve una persona que está en Cristo y le sirve a Cristo y de repente dice, no, es que tenía otra familia? No, es que tenía un hijo escondido. No, es que era borracho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no se ha preguntado qué pasa. ¿Por qué hay áreas de mi vida donde yo todavía, siempre lo digo, lucho? Y eso está en mí. Y por más que yo intento salir adelante, no puedo. Mire, recuerde, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y a la iglesia le está diciendo, mi temor, mi preocupación es que ustedes sean engañados como la serpiente engañó a Eva. Es necesario comprender qué fue lo que pasó en el huerto. Pero el Señor me decía, ¿sabes tú cuál fue la diferencia? Porque Eva cayó y Satanás no fue directo a Adán. Porque ¿cuál es la diferencia? Que Adán caminaba en revelación, pero yo después le voy a decir por qué Adán sí cayó.
mediante Eva. El Espíritu Santo de Dios te está diciendo que cuando la serpiente, cuando Satanás atacó a Eva, es porque alrededor o antes de esa acción hubo una estrategia que él aplicó. Recuerde que el engaño es la estrategia que él hace, que lleva a cabo para hacerte creer a ti algo verdadero que él sabe que es mentira y que es falso. Su plan es desviarte de la fidelidad a Cristo. Dice la Escritura que el mismo Satanás se le presenta a Eva y le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol. Ya con esa pregunta le estaba diciendo una verdad. Y yo le acabo de decir que engaño es esa estrategia que hace que mezcla lo verdadero con algo, con falso. Y te mezcla y te mete un poquito de verdad. Es para captar tu atención. Hoy en día estamos viendo un evangelio que te está diciendo, sí, nosotros somos dioses, porque la Biblia dice que nosotros somos dioses. Entonces quiere decir que tu Dios eres tú mismo. Entonces, cuando citan la Biblia, yo escuché a una persona que me dijo, no, ese conferencista es de Dios, ese conferencista es de Dios, porque él cita la Biblia. Y cuando yo comienzo a ver la página web del Instagram, el Instagram de ese hombre, me doy cuenta que es tremendo brujo, porque habla del tercer ojo, pero él cita la Biblia y sus conferencias las abre leyendo la Biblia. Entonces, Satanás, para hacerte creer una verdad, él te va a mezclar esa verdad, esa mentira con un poco de verdad. Entonces, dice la Escritura que cuando Eva comienza a entablar esa conversación con la serpiente, la trajo con una verdad. Y quizás a ti, Satanás te ha dicho, es verdad que Dios exacto, Dios te dio una palabra, Dios te sanó, o Dios salvó a tu familia. Pero ¿por qué será que tu hijo todavía no ha llegado a Cristo? ¿Por qué será que todavía está, sí, es verdad, Jesucristo dijo que te dio prosperidad financiera, pero ¿por qué todavía estás en pobreza? Y comienza, ¿qué es lo primero que hace el Satanás? Lo que quiere es sembrarte un pensamiento. La estrategia de Satanás es que ese pensamiento sea alojado en tu mente. Alguien me dijo una vez, ¿cómo yo sé cuando habla Dios? ¿Cómo sé yo cuando habla Satanás? Y algo que yo le dije es porque Satanás sencillamente va a usar tu voz. Y esa voz es esa voz tuya, tu voz es la voz de tu carne. Porque cuando nosotros vemos en la tentación de Jesús, ¿qué fue lo primero que le dijo Satanás a Jesús? Le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, porque esa era su necesidad humana. Entonces, lo primero que va a hacer Satanás para desviar tu sentido, o sea, poner un pensamiento en tu mente, va a ser en relación a tu necesidad, va a ser en relación a lo que tú crees que te hace falta. Le dije anteriormente, le hice una pregunta, ¿por qué Satanás le llega a Eva y no le llegó a Adán? La sencilla razón es porque Adán tenía revelación. Adán tenía información y tenía revelación. Eva tenía información, pero no tenía revelación. Y una persona que camina en revelación, Satanás no se le acerca. Una persona que camina en revelación, Satanás no puede penetrarle. Porque ¿qué es revelación? Les voy a leer qué es revelación. Dice que revelar es quitar el velo. Entonces, ¿qué es revelar? Es cuando ese velo es quitado y usted puede ver qué es lo que hay debajo. Eso es revelación. Entonces, revelación no es decir que algo no existe. No, no existe ante nuestros ojos. Cuando viene la revelación a nuestras vidas, podemos entender cosas que nos cambian la vida para siempre. Mire esto tan impresionante. Repito, cuando la revelación de Dios, la revelación de la palabra llega a nuestra vida, podemos entender cosas que nos cambian la vida para siempre. Cuando la revelación llega a tocar tu puerta,
Mire, no hay palabra y no hay circunstancia por la cual usted puede estar pasando que lo va a hacer dudar de lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios puede estar. Y usted puede, mire, yo conozco gente que camina con mucho conocimiento, pero no tiene revelación. Tiene mucho conocimiento de la escritura, pero no tiene revelación. Usted puede estar pasando un proceso de enfermedad y usted sabe que mediante la cruz usted es nueva criatura y usted sabe que mediante la llaga de Cristo usted recibe sanidad. Pero ¿por qué todavía duda? ¿Por qué todavía está llorando por el diagnóstico médico? ¿Por qué todavía está llorando deprimido, creyendo lo que el Satanás y el médico le dijo? Porque usted no tiene revelación. ¿Vio la diferencia? ¿Se da cuenta? ¿Saben quién? El Espíritu Santo me trae memoria ahorita. Alguien que tiene una revelación impresionante del poder de la sanidad. Aquel centurión que se le acercó a Jesús y le dijo, yo no tengo necesidad que tú entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Ese caminaba en revelación. Porque una persona cuando camina en revelación entiende el mismo poder que emana de Jesucristo, que lo sacó de los infiernos, lo resucitó y lo sentó a la diestra del Padre. Ese mismo poder está operando hoy. Y una persona cuando camina con esa verdad, Satanás no puede tocarle. Y Adán tenía revelación. ¿Pero por qué Adán tenía revelación de quién era Dios? Porque caminaba, porque tenía una relación con Dios. Porque lo que da luz, una revelación de Dios, es una relación con Dios. Hay gente que quiere tener revelación con Dios, pero no quiere tener relación. He escuchado gente decir, yo voy a dormir para que Dios me hable porque me da flojera leer la Biblia. Yo voy a ir a la iglesia para que Dios me hable porque resulta que en la casa no tengo tiempo. Hay gente que dice, no, yo voy y a mí Dios me habla en el baño. ¿Y cuánto tiempo? No, los 5 minutos que yo estoy en el baño, ahí Dios me habla y eso a mí es suficiente. Mire, examinémonos y veamos la fuente de nuestra relación con Dios. Veamos cómo nosotros estamos manejando nuestra relación con Dios. Cada vez que Satanás tiene un plan y va a abordar a un hijo de Dios. Y cuando yo hablo de Satanás, no hablo que él es omnipresente, hablo de todo su sistema de autoridades, sus demonios, porque ahí son espíritus asignados, porque él no puede estar en todas partes. Ellos primero lo que van es analizar tu vida. Y yo me iba con el Espíritu Santo a una historia y yo decía, Dios, porque el Espíritu Santo me decía, necesito que le digas a ellos que están a punto de recibir lo que yo les he prometido, que una promesa se cumpla en su vida, pero Satanás está dándole con todo para intentar tumbarlos. Yo le dije hace poco que el propósito de Satanás, lo primero es sembrar un pensamiento en tu vida. Hay que estar pendiente y velando, porque el ataque de Satanás comienza con un pensamiento. El ataque de Satanás comienza con algo tan diminuto y sigiloso. Él analiza a Adán y no puede entrarle a Adán porque Adán tenía claro la revelación porque caminaba con Dios. Ajá. ¿Y por qué cayó? Luego que él analiza a Adán y él se da cuenta. ¿Por qué le cuento así de esta manera? Porque así el Espíritu Santo, él y yo anoche estábamos hablando. Me dijo, necesito que entiendas que lo analizó. No es que un día Satanás se levantó y dijo, ay, como que yo voy a atacar a Eva, vamos a comenzar a ver si sucede. No, no, no. Hay algo que tiene el adversario y es que es un ser espiritual, estratega, organizado y cuando lanza su saeta es porque él sabe por dónde lanzarla. A mí no me vengas a decir que un pecado repetitivo en tu vida tú no tienes nada que ver, algo pasa. Hay una puerta abierta, hay una puerta abierta. Él analizó a Adán y no pudo entrarle. Mire, el propósito de Satanás no era hacer caer a Eva. El propósito de Satanás era llegar a Adán. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que cuando él analiza a Eva, se da cuenta que Eva no tiene revelación. Y cuando no hay revelación, tú eres una presa fácil de caer. Cuando no hay revelación, tú eres una presa fácil de creerle las mentiras a Satanás. Déjame decirte que el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana que su plan es guardarte de la acechanza de Satanás. Y guardarte de las acechanzas de Satanás te está diciendo es despierta,
Hay gente que Dios lo levanta a orar y no se levantan a orar. Hay gente que Dios le dice, los inquieta, ora por tu hijo, ora por tu esposo, ora. Y en vez de orar, se quedan dormidos y en la mañana como que yo le voy a decir al pastor porque yo tengo necesidad, no sé, siento de que tienen que orar por mi hijo. Y van y le dicen a otra persona, le pasan la responsabilidad a otra persona cuando es el Espíritu Santo de Dios que te está levantando a ti. Entonces cuando Satanás toca a Eva, la estudia, dice, yo sé por dónde entrarle a Eva. Eva no tiene relación con Dios y al no tener relación no va a tener la revelación. Yo le voy a entrar con la duda referente al único mandato que le dijeron, no lo hagas. Y luego de ahí el Espíritu Santo me dijo, tú sabes que Satanás no solamente estudió a Adán y estudió a Eva, sino que ahora estudió a los animales, porque él estableció una estrategia. ¿Cómo hago yo para llegar a hablar con Eva? Que ella no se dé cuenta que soy yo. Se lo acabo de decir, Satanás no le va a decir, yo soy el diablo, yo soy Satanás, adórame. No, pero te va a decir, no vayas hoy a la iglesia porque pobrecito tu hijo que no se congrega, que pasa haciendo lo que le da la gana de lunes a sábado y el domingo hay que atenderlo. No, entonces quédate en la casa. Entonces no te va a decir Satanás, adórame, pero te va a poner de idolatría a tu hijo, a tu esposa, a tu pareja, hasta tu trabajo, porque hay gente que idolatra hasta su trabajo, su estatus económico. Repito, porque él se viste como ángel de luz. Y el Señor me decía, y él estudió los animales. Él estudió la estrategia. Y cuando comenzó a analizar los animales, él no quería la fuerza del león. Él no quería, no sé, la destreza del venado. No le hacía falta. Él quería un animal y tenía que estar detrás de un animal que parecía inocente. Porque si hay algo de la serpiente, dicen los teólogos, que la serpiente era un animal muy simple entre todos los animales. ¡Wow! Un animal desapercibido, que pasa por desapercibido. Y se dio cuenta que la serpiente tenía algo en su naturaleza que él le hacía falta. Y es que ella es astuta. Algunas características de la serpiente, es que me den tiempo. Dice que su mandíbula es altamente flexible, la mandíbula. Abre la boca, puede abrir la boca ampliamente para tragar presas grandes. Estoy hablando de su característica física. Y dice que la digestión de la serpiente es lenta, pero altamente eficiente. Es decir, que ella no tiene prisa por tragarte. Dice que tiene una lengua bífida. No es para saborear. Usted sabe que la lengua de nosotros es para que saboreemos. No, la lengua de ella es para detectar olores. Al tener la lengua dividida en dos partes, ella puede comparar la información de cada punto, lo que permite saber de dónde viene un olor, localizar a su presa o identificar a sus depredadores, o reconocer su entorno con precisión. Y ella, para hacer caer una presa, tiene tanta astucia. Y yo hace poco le dije que la astucia no es mala en sí, porque Jesús dijo, sean astutos como ella. Así como ella está pendiente. Dicen los teólogos que cuando la característica más resaltante de la serpiente es que ella siempre está pendiente de su territorio. Al estar probando, dice que saca la lengua, prueba del suelo, tiene dos lenguas y con dos puntas, la lengua, y con esas dos puntas ella analiza su entorno y sabe cuando hay un depredador cerca. Por eso es que el Señor te dice, sé astuto como ella. Entonces, cuando el Satanás analiza los animales, el Espíritu Santo me dijo, consiguió lo que necesitaba. Alguien que pase por desapercibido para poder llegar arriba. No se sabe, porque yo también le pregunté al Señor, ¿por qué ella no le dio, no se asombró que un animal hablara? Pero no se sabe, los teólogos dicen que la Biblia no registra si los animales hablaban, si habían animales parlantes, no se sabe. Pero aquí lo que se sabe es que ella no se asombró por esa conversación con la serpiente. Ella lo que le dio fue curiosidad lo que ella estaba hablando. Mire, esto es tremendo. Y ahora usted me pregunta, Yusmeri, ¿por qué si Adán tenía relación y tenía revelación, como tú dices, por qué cayó? Ay, Dios mío, ¿sabe qué es lo más fuerte?
las relaciones almáticas. Repito, un hombre o una mujer que camina en revelación, su debilidad está ligada a una relación almática. Y lo que Satanás buscó en Adán, porque no podía entrarle, se dio cuenta que tenía una relación almática con Eva. ¿Cómo sabe usted que tenía una relación almática? Por cómo actuó. Porque una persona que camina en revelación, pero termina haciendo algo que Dios no le ha dicho por la influencia de otra persona, quiere decir que sus emociones tienen más poder que la misma autoridad y la misma relación de Dios. Que tú puedes ser una persona que camina en revelación. Yo puedo ser una persona que maneja las escrituras y que maneja una revelación, pero no por eso Satanás va a quedar con brazo cruzado. Él va a buscar en ti tu flaqueza. Y si tú tienes una relación almática, por ahí te va a entrar. Hay gente en tu vida, sea tu pareja, tus hijos, amistades, familia, que sigilosamente te están apartando de los caminos de Dios y no te das cuenta. Te están apartando de la obediencia a Dios y no te das cuenta. Adán cae por su relación almática. Todo eso fue una estrategia. Recuerde, estrategia. Y es por eso que Pablo dijo, yo temo que casi como Eva fue engañada, ustedes sean engañados igualmente. Pero recuerde algo, recuérdelo, que la escritura dice que cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando Jesús promete al Espíritu Santo, dice en Juan capítulo 15, el 14, el 15 y el 16, que te habla de toda la obra del Espíritu Santo. Dice que Él, algo muy importante, Él va a guiar a toda verdad. Pregúntele al Espíritu Santo si por lo que usted está pasando está siendo guiado a toda verdad o está siendo guiada por una relación almática. Ojo aquí, y aquí es donde va la oración. El Señor me decía, dile que hoy deben orar para identificar cuál es la relación almática que tiene. Cuando yo hablo relación almática, almática tiene que ver con alma y alma tiene que ver con emociones, con sentimientos, con la carne, con esto que se quiere levantar. Esa alma que te dice, no te congregues hoy, que tú trabajas duro, de lunes a sábado. Mira el servicio online. Es más fácil. No te congregues hoy. ¿Cuál es el alma? Esa alma es la que te dice, ay, el pastor es muy duro. Mira esa palabra. No. Y Jesús dijo que hay que ser amor, que Dios es amor. ¿Por qué hablan tanto de pecado? ¿Por qué hablan tanto del diablo? No. Esa relación almática puede llevarte a ti, como dijo el apóstol Pablo, a desviarte de la verdadera fidelidad a Cristo, de desviarte de tu verdadero propósito en Cristo. Y cuidado, examinémonos, pregúntese usted mismo, si no es que usted, bien sea, esté siendo manipulado por una relación almática o que usted sea la persona almática que está influenciando a otra persona para desviarse de su fidelidad a Cristo. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿De qué lado estamos? Y es decirle al Espíritu Santo de Dios, Señor, yo no quiero ser la parte de debilidad. No quiero ser de influencia negativa para otra persona. He escuchado madres que dicen, no, le dicen a los hijos, no leáis toda la Biblia, te vas a volver loco. Pero ya después, cuando ven el fruto del muchacho que ya no quiso estudiar, que no quiso más de la Biblia, se desviaron. Los Izaguirre conocemos, no sé si se acuerdan quién es, una niña que cuando nosotros estábamos, hace años, ella se congregaba en la iglesia, estaba chiquita, amaba las cosas de Dios, amaba con locura. Pequeñita, la llevaba una vecina y la llevaba a la iglesia, la niña se congregaba muy inteligente, demasiado, estudiaba la Biblia, Dios le hablaba por sueño, por visión, bien bonita la niñita,
Hoy en día ya tendrá, yo le calculo como casi que 28 años. Y es una persona atea, gnóstica, no cree en Dios. Y es una muchacha demasiado inteligente. ¿Qué fue lo que pasó? Su mamá le prohibía la iglesia. Su mamá le decía, esos evangélicos están locos. Deja de estudiar la Biblia. Deja de orar. No vas a ir al culto. Le hizo una guerra. Y nosotros después vimos a su mamá convertirse a Cristo y pedir oración para que su hija volviera a los caminos de Dios. Mire, yo me vine de Venezuela y yo no vi ese milagro. Y cada vez que yo miraba a la muchacha, porque después comenzó una relación con otra persona que practicaba el ocultismo, el peor. No digo que no es posible. Lo que yo estoy diciendo es que muchas veces nosotros como madre, y examínese como madre, como abuela, como influyente en la vida de alguien, podemos estar desviándolo de su fidelidad a Cristo. Entonces es necesario que nos examinemos. Si soy yo la piedra de tropiezo para otra persona, si soy yo el que está haciendo que mis hijos, que la gente de mi alrededor esté desviándose de la verdadera fidelidad a Cristo. Pero lo que sí quiero recalcar, porque ya quiero orar, es que es necesario nosotros entender que el Señor nos dio la victoria, que nosotros estamos peleando con un enemigo derrotado. Mire, no es que va a ser derrotado, no, ya Cristo lo derrotó. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses dice que los exhibió públicamente a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente. Dice que los clavó en la cruz, dice que triunfó sobre ellos. Triunfó sobre ellos. Y eso es algo que nosotros debemos caminar en esa revelación. Necesitamos entender que es necesario que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros para que nosotros podamos llevar a cabo esa victoria en Cristo. Entonces vamos a estar orando y vamos a decirle, Señor, ayúdame a identificar. Primero, ¿cuál es el pensamiento que está en mi mente que me está agobiando? Segundo, ¿seré yo Eva? Es decir, ¿soy yo la parte débil de alguien que lo estoy aconsejando mal para apartarse de los caminos de Dios? Mira, ni cómo puedo hacer eso si yo quiero su bien. Analice lo que le está diciendo. Tercero, ¿cuál es mi relación almática? ¿Cuál es esa voz en mi vida que es más importante que la de Dios? A veces Dios nos dice una palabra, pero llega esa persona de nosotros y nos dice, ¿sabe quién tenía otra relación almática? Dígame ahí de la Biblia, hay muchas. ¿Sabe quién tuvo una relación almática? Abraham. Repito, porque la relación almática, separada de Dios, es aquella que te lleva a desviarte de lo que Dios te ha dicho. Abraham tuvo una relación almática. Sansón tuvo otra relación almática. Entonces se da cuenta que yo no estoy hablando de algo que no está en la Biblia. Y estoy hablando que Satanás siempre usa una estrategia para sacarte. Oro por este grupo y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el que has obrado. Que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, acompañándonos como hasta hoy. Señor, que lo que ahorita no nos fue revelado, que tú nos lo reveles después. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gracias por mirar. Si fuiste bendecido con este capítulo, te pedimos que lo compartas con otras personas. Dale me gusta, comenta. Nos vemos en un próximo capítulo en tu programa. Una conversación de corazón a corazón, corazón a corazón. Una conversación de corazón a corazón, de corazón a corazón. Conectando el alma de corazón a corazón.